yo por lo menos pensaba, oh, nunca va a llenar La Vega porque es un tremendo espacio de tierra, kilómetros y kilómetros. Ah, no, no va a pasar aquí. ¿Cuándo? No. Pero cuando nos dijeron, bajó el riñiguazo, nos dijeron, y yo salgo corriendo ya a las 7 de la mañana. Cuando nos avisaron, nosotros en el campo ya a esa hora andábamos todos despiertos porque trabajando ya en el campo. Ven mis padres, yo no, en la casa nomás haciendo las cosas. Y salimos a ver el puente Quinchilca. Hasta ahí alcanzamos cuando vimos el riñiguazo, ya un montón de agua, pero terrible, con unas olas terribles, espeso, se veía espeso. Y lo que a mí me asustó, el ruido, pero terrible de ese montón de agua. Y llevaba casas, animales se veían, y volvimos, pero rápido, porque pasaba, si no arrancábamos, iba a pasar justo donde nosotros íbamos ya caminando en el camino. Y justo pasó, pues el río saltó por encima del puente. No lo echó abajo ese puente porque es muy firme. No cayó el puente Quinchilca, pero el río era más alto y se largó por toda esa vega ahí de Quinchilca y juntó con el río San Pedro, todo eso. Era ya lo más que me impresionó, que lo tuve por muchos meses, el ruido en mi cabeza. Un ruido muy espantoso, muy fuerte, ¿ves? Y lo cual terminó antes de nada, ya antes de la hora, nosotros las 7 y ya estaban aquí en los lagos inundándolo todo. Inundó totalmente los lagos, ¿ves? El centro no se veía, quedaron las casas tapadas. Yo vine, parece que el segundo día, con unas personas que se habían evacuado allá en las casas patronales, que las habían llevado para allá, porque eran también de personas de altura acá en los lagos, y se habían ido porque estaban todos pensando que el Riñihue se iba a mandar abajo, que esa agua iba a desbordarse, ¿ves? Los que éramos ignorantes decíamos, si eso no va a servir. Y empezó acá la gente, el pueblo, a salirse de las casas, a irse a las alturas. Empezó eso ahí. De lo contrario, se habían ahogado todo el pueblo que estaba en ese tiempo, era el puro centro habitado nomás de casas, ¿ves? Para acá no habían casas, escaso, para acá estas casitas pocas. La población ahí, eso tampoco había, eso se inundó toda la población ahí, no había, como no había población todavía, se inundó todo hasta la calle Quinchilca, ahí la como va alta, la calle Quinchilca, hasta ahí llegó el agua y siguió para abajo, echando abajo todo, pues, hasta llegar a Valdivia, como si se fue desarmando todos los lugarcitos. Purey quedó bastante inundado, bastante, como era chiquito, Antilhues o el más que sufrió porque ese estaba más bajo y más ¿cómo se llama?, a nivel del río. Antilhues se destruyó, se puede decir, total. Y lo más era que el río, el agua avanzaba, sacaba casas y todo, y aquí todas las casas del orillo del río, unas casas que habían hecho aquí, ahí en calle Argentina, se fueron enteritas todas. Y la casa que habitaba el que fue después mi marido también, se la llevó el río. Se destruyó todo eso, ¿ves? Solamente el centro aguantó porque ya no iba con corriente. Y se juntó con el río, el pueblo se juntó, el Riñiguazo, pongámosle, llenó a tal extremo que se juntó con el río Coyulelfu. Entonces por eso arrasó desde el mismo puente de ahí, Coyulelfu, todo el centro, pues. Quedó todo tapado, las casas, todo, ¿ves? Y nuestro puente aguantó, por lo menos el puente central ahí aguantó el agua, llegó arriba también, le bordeó todo donde la altura, ¿ves? Y eso yo recuerdo que a mí me asustó porque llevó muchas cosas y destruyó mucho, ¿ves? Y si nosotros no hubiésemos salido, no hubiésemos estado arriba donde nos habían llevado los patrones, porque ahí se habían ido los que cuidaban ahí, siempre estaba el mayordomo,
¿Ve? Ahí, como se había ido, siempre llevaban a mi papá a la casa porque eran muy pocos los pobladores. Entonces, siempre que pasaba eso, nos llevaban a nosotros, lo sacaban de la vega a estar en esa casa arriba. Nos habría llevado el río porque los habría alcanzado si no hubiese pasado eso. ¿Ve? Porque nuestra casa donde vivíamos abajo en la vega se aboló con todo, no quedó nada. Nosotros vivíamos en una quinta tremenda que había de los patrones ahí. ¿Ves? Una quinta muy hermosa, antigua de los anteriores que vivían ahí, que habían sido dueños, que habían sembrado. Una quinta muy hermosa de fruta muy buena y de variadas clases. Pero eso no quedó ningún árbol, desraizó todo. Se llevó todo el agua, quedó pelado. ¿Ves? Fue desastroso. Eso es lo que yo recuerdo, y aquí el pueblo, vine a verlo, como te digo, con esa gente que estaba allá, vinimos, alcanzamos hasta justo, ¿ves? Hasta esta parte nomás, aquí. No pudimos seguir para allá porque nos dio miedo que el agua estaba allá, inundando todavía todo, inundado, ¿ves? Así que alcanzamos hasta esta entrada de mirar todo pura agua. Era un solo mar, ¿ves? Un mar. Eso yo recuerdo del Riñihue. No recuerdo más, nomás que pura destrucción. Y fue una destrucción muy grande de animales y personas que yo creo que se perdieron sin que sepamos quiénes fueron. Todos los que vivían al orillo de las partes donde bajaba el Riñihue, el río Riñihue, donde bajaba toda esa agua. Porque no abarcó solamente ese espacio, sino muchas pampas, muchos lugares. Y como pasó el Riñihue, como inundó la Valdivia, ¿ve? Hasta el día de hoy Valdivia está inundado, fundos enteros, ¿ve? Se inundaron y como no bajó el mar, pues. Y cuando viene la alza del mar, se llena el agua, esos fundos, esas tierras se quedan llenas, bordean los puentes que hay saliendo de Valdivia por el lado para venir allí a Payaco. Esos dos y acá, como se dice la entrada calle, ya ves, los fundos son de bien acá llenos de agua. Son fundos enteros que quedaron perdidos a causa del Riñiguazo. ¿Ves? Que el mar no retrocedió y sigue cuando tiene esa manera que es el mar. Sube la marea, como dicen, y se llenan esos potreros hasta arriba. Quedan bordeando los caminos que hay para llegar a Valdivia, de bien acá, de casi el cruce de, ¿cómo se llama acá? Que era una lechería ahí, del cruce la columna, ¿cuál era? Una lechería que allá hay que se cerró, que ahí junta el camino de Antigua de Mafil con el que viene de Valdivia, es un cruce ahí. Y de ahí empiezan los terrenos, los fundos ya llenos de agua, cuando la María sube, ¿ves? Llenos que se terminaron esos fundos completos. Es lo que yo recuerdo, y que ese zumbido, como te digo yo, y todavía temblaba en ese tiempo, todavía se sentían remesones, como se dice, como eran réplicas del terremoto que había sido el 21 de mayo. Y el Riñiguazo, ahí no me acuerdo en realidad no me acuerdo la fecha, fue meses después, pues. Meses después. No recuerdo la fecha cuando se alargó el Riñiguazo. Y eso es lo único que te puedo contar. Que fue espantoso, para mí fue espantoso. A mi manera de pensar, como se dice, campesina como era, fue muy espantoso para mí, ¿ves? Porque nunca había visto una cosa tan terrible, ¿ves? Eso es lo que recuerdo, que fue pura desgracia, puro desastre. Fue desastroso, esa es la palabra, fue desastroso el Riñiguazo. Y por eso, ahí donde estamos, y la gente está reclamando mucho, y han hecho esto otra vez, esas, ¿cómo se dice? Que se juntan a reclamar, ¿cómo es? Que ahora poquito nomás, cuando tú anduviste, que
que andaban en esas cosas, ¿ves? Que vuelven la gente hasta de Valdivia, que han venido a hacer esas protestas por la represa que están haciendo ahora por el lado de Maligüe para arriba. Y eso es lo que otra vez están haciendo eso, que están haciendo represa. Acá los terrenos son muy blandos, hay muchas vertientes, donde tú hagas un escarbo de agua, acá encontrás una vertiente. ¿Ves? Es muy lleno de agua y es peligroso. Y como te digo, la gente ahora tiene razón, porque todavía queda gente que sufrió el riñiguazo y tienen un miedo terrible que con esa represa que ahora ya están, creo que la tienen ya bien adelantada otra vez, va a salir. ¿Ves? Y a lo mejor lo va a pasar lo mismo. Y yo también tengo miedo, porque yo pienso, si esa vez la represa llenó hasta ahí, ahora eso que están haciendo abarca esta parte mía, llena hasta acá. Volamos todos, dijo los que los pillé durmiendo. Y el agua no tiene control. Para el agua no hay control, como las demás cosas. Los incendios se apagan, pero el agua no se puede detener cuando baja y cuando inunda. Yo en ese fundo que me crié, todos los inviernos se inundaba y quedábamos nosotros aislados en esa vega, porque se los rodeaba una cantidad poquita que va rodeando ahí esa parte, desde el mismo puente Quinchilca para abajo, va hasta juntar acá con el San Pedro, con el río San Pedro, que son los colindes de ese fundo. En los inviernos nosotros toda la vida quedábamos sin salida, porque se inundaba, venían las avenidas que se llamaban, el río Quinchilca siempre se inundaba y bajaba recto por el lado del puente, eso es otra parte ahí, y nosotros quedábamos en el medio de los dos ríos, de ese canal que se abría en la pata arriba del puente del río Quinchilca, y que se los juntaba al San Pedro por el otro lado, y ahí quedamos todos los inviernos inundados. Pero como el riñiguazo, fue terrible. Ese barrió con todo. Y se llenó toda nuestra vega donde nosotros vivíamos. ¿Ves? Si hubiesen habido, menos mal que no habían animales, allá al fondo no tenía animales muchos, por eso no habían animales, así que en el fondo no se perdió, se puede decir nada, nomás que las quintas, los árboles, los pedazos de montaña que quedaban todavía, que se fueron arrasados. ¿Ves? En el riñiguazo. Por el orilleo, el fondo no sufrió gran problema, porque el fondo, ¿cómo se llama? Sus divisiones son el río Quinchilca y el San Pedro y la calle arriba Quinchilca, que separa un pedazo del fondo y que alcanza hasta arriba, hasta muy arriba, que lo separaba en esos tiempos la línea de ferrocarril del ramal de Riñihue. Eso lo separaba. Los colindes que se llama, porque es un fondo grande. Y eso es lo que yo recuerdo, y que todavía me asusta el ruido cuando me pongo a pensar del riñiguazo. Me da miedo. Fíjate que después, lo que más, porque a mí me impactó mucho, eso después que llegaron de aquí, del terremoto. Porque el terremoto primero allá mandó un cerro abajo, frente aquí, al fondo. Una punta que se fue abajo, un cerro del lado San Pedro, del río, que viene el río San Pedro al lado de allá. ¿Ve? Y que atajó bastante rato también el río, igual que acá cayó con el terremoto, aquí frente del puente, que hicieron una toalla y pedazos de roca, donde cayó toda esa punta y atajó el río aquí de los lagos. Ese fue el terremoto, cuando tembló. ¿Ve? Cortó el río. ¿Ve? Y la gente que fue más viva se fueron a sacar pececitos,
pero rápidamente porque el río empezó a bajar, a hacer hondura ahí cuando se cortó y quedó seco para abajo, pero de repente empezó a abrir, pues así que, pero la gente sacó, me decían, pececitos, eso es para el terremoto. Entonces ya había allá en el fondo, yo eso me acordaba del terremoto, que me asustaron los papás después cuando dijeron que acá todo era un desastre lo que había ocurrido, y después el riñiguazo me asustó mucho, mucho, mucho. Yo tenía eso todavía presente, lo del terremoto, y después el riñiguazo me quedó para muchos meses el ruido, ese ruido del agua, era de muchos meses, no se me iba de mi cabeza, y yo no dormía tranquila, el ruido del agua, y todo eso, y saber después tanto como contarlo, acerca de todos los que quedaron sin casa, acerca de todo, ahí en Quinchilca especial quedaron sin sus animales, que les encontró todos sus animales en los corrales, sus ovejitas, todo eso, y esas se las llevó todo, y ellos menos mal alcanzaron a salir en ese momento, salieron a tierra, porque eso arrastró con todas esas casas que habían al otro lado, que hay ahora, fue espantoso ahí, se llenó todo, abarcó todo eso, desaparecieron casas, todo, pero la gente alcanzó a salir, ¿ves? Porque todos arrancaron hacia el cerro arriba de sus casas, ¿ves? Y se salvaron, pero sus animales se perdieron, ¿ves? Y yo pienso, si esa represa, ay no, se abre, quedamos todos inundados, nos inundamos, y lo curioso es que baja muy rápido el agua, pero rápida, en una hora recorre no sé cuántos kilómetros, más que un vehículo a 250, ¿cuántos que alcanza a veces? Que me han dicho que han corrido, es más rápida, el agua es rápida para bajar. Y tiene fuerza, porque imagínate arrancar árboles de raíz. ¿Ves? Que cuánto cuesta arrancar un árbol. Y dejó allá, yo le digo, cómo arrancó toda la quinta que era tan preciosa. Nuestra quinta era lo que más yo sentía después. Bueno, después ya, ahí después de 2 años, parece, 1 año, 2 años, yo me casé, pues me salí del fondo, me vine al pueblo, y después mis papás también salieron, no se hallaron solos, porque yo siempre fui la que mandaba en el hogar, me tenían como manda más, yo siempre dirigía el hogar, la mamá me tenía todo a mí para que haga las, y yo le decía lo que faltaba todo, porque yo como que era la administradora del hogar. Yo creo que pasaron meses para que eso se vuelva a su lugar, se arregle, porque quedó muy destruido todo, pues. No es que donde salió tan fuerte, se arrasó con mucho más terreno. El terremoto, pongámosle, para nosotros no fue tan grave, sino fue el riñiguazo que nos destruyó hasta Valdivia, y todos los orillos que iba el río San Pedro, que después se junta con el Calle. Ese fue lo que destruyó toda esta zona de acá. Y Valdivia quedó muy, de que dicen que sigue bajando, porque con el terremoto la tierra muy movía, y después el agua la dejó todavía más suelta. Porque el agua uno la ve allá, pero resulta que por debajo va bien hasta acá, por debajo de la tierra. El agua inunda bastante más. Entonces eso es lo que está destruyendo Valdivia. Viene otro terremoto, Valdivia desaparece.